Hola chicos, bienvenidos. En este tutorial vamos a ver el tema de masa molecular formular, fórmula empírica molecular estructural. Bien, para empezar vamos a hacer el cálculo de la masa molecular y formular. Molecular o molar, cualquiera de los dos nombres que vayamos a utilizar. Bien, para eso vamos a necesitar de la tabla periódica, pues para poder determinar la masa molar y formular de un compuesto, una molécula, necesitamos las masas del elemento en la tabla periódica. Tenemos el compuesto H2SO4, que es ácido sulfúrico, en donde lo primero que tenemos que hacer es determinar la cantidad de átomos de cada uno de los elementos. Entonces vamos a tener dos hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Recordemos que cuando no aparece un número de coeficiente, pues se le asigna un valor de 1. Posterior a eso, lo que vamos a hacer es una tabla en donde vamos a anotar los elementos, el coeficiente, las masas de los elementos en la tabla periódica para poder dar los resultados. Entonces tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno con los valores que identificamos en la parte de arriba. Tenemos 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. Las masas en la tabla periódica que corresponden a 1 gramo mol para el hidrógeno, 32 gramos mol para el azufre y 16 gramos mol para el oxígeno. Procedemos a multiplicar. 2 por 1, 2, 1 por 32, 32 y 4 por 16, 64. Sumamos los resultados y obtenemos la masa molecular de 98 UMA para el compuesto que tenemos en la parte de arriba. Okay, pasamos a otro ejemplo. Ahora vamos a la masa formular del hidróxido de calcio. Noten que el hidrógeno y el oxígeno se encuentran entre un paréntesis y un 2 en la parte de afuera. Ya vamos a ver qué pasa con ese 2. Ok, determinamos los elementos. Vemos que tenemos calcio, oxígeno e hidrógeno y procedemos a llenar la tabla. Calcio, oxígeno e hidrógeno. Los coeficientes, como el calcio no tiene ningún número, le asignamos un 1 y para el oxígeno y el hidrógeno un 2 a cada uno. El 2 que está fuera del paréntesis multiplica a cada uno de los elementos. Ubicamos los elementos en la tabla periódica y el calcio va a tener una masa de 40 gramos mol, el oxígeno 16 gramos mol y el hidrógeno 1 gramo mol. Y multiplicamos. 1 por 40, 40, 2 por 16, 32 y 2 por 1, 2. Sumamos y la masa formular corresponde a 74 UMA. ¿Okay? Eso con respecto a la masa molecular y formular. Vamos ahora a determinar lo que es la fórmula simple o empírica, que básicamente es una muestra de la clase de átomos que conforman una molécula y la proporción en que están combinados. Entonces, vemos la definición, que es a partir de una composición porcentual del compuesto para determinar la fórmula empírica. Hay que utilizar los moles, las relaciones de los átomos para determinar una fórmula simple o empírica. Vamos a la práctica. Me dan el siguiente ejemplo. Determinar la fórmula empírica de un compuesto que contiene 40% gramos de carbono, 6.66% gramos de hidrógeno y 53.34% gramos de oxígeno. Lo primero es establecer las relaciones de porcentaje de gramos y gramos mol. ¿Dónde ubicamos los gramos mol? Bueno, las masas de los elementos en la tabla periódica. Entonces, empezamos con el carbono, 40 gramos entre 12 gramos mol,
que es la masa del carbono en la tabla periódica, obtenemos 3.33 moles de carbono. Para el hidrógeno, 6.66 gramos entre 1 gramo mol, que es la masa del hidrógeno en la tabla periódica, 6.66 moles de hidrógeno. Y en el oxígeno, 53.34 gramos entre 16 gramos mol, que es la masa del oxígeno en la tabla periódica, nos da 3.33 moles de oxígeno. Ok, una vez que ya tenemos esos procedimientos, pasamos al siguiente paso, que es ubicar el menor resultado y relacionarlo con cada uno de los datos. El menor resultado que obtuvimos fue 3.33. En este caso, entonces, procedemos a relacionar. Carbono, 3.33 moles entre 3.33 moles nos da 1. Hidrógeno, 6.66 moles entre 3.33 moles nos da 2. Y oxígeno, 3.33 moles entre 3.33 moles nos da 1. Entonces, mi fórmula simple o empírica corresponde a CH2O. ¿Okay? Bastante sencillo. Acá tenemos otro ejemplo donde los porcentajes que nos dan es 42.3% gramos de carbono, 3.5% gramos de hidrógeno, 16.5% gramos de nitrógeno y 37.7% gramos de oxígeno. Las primeras relaciones, que serían entre las masas de los elementos en la tabla periódica: carbono 42.3 entre 12, 3.52 moles de carbono; hidrógeno 3.5 entre 1, 3.5 moles de hidrógeno; nitrógeno 16.5 entre 14, 1.18 moles de nitrógeno; y oxígeno 37.7 gramos entre 16 gramos mol, 2.36 moles de oxígeno. El menor resultado es 1.18, que corresponde al nitrógeno. Entonces, las relaciones entre el menor valor numérico serían: para el carbono, 3.5 moles entre 1.18 moles, 3. Hidrógeno, 3.5 moles entre 1.18 moles, 3 también. Nitrógeno, 1.18 moles entre 1.18 moles, 1. Y oxígeno, 2.36 moles entre 1.18 moles, 2. Obteniendo la siguiente fórmula empírica: C3H3NO2. Muy bien, para continuar, vamos ahora con el cálculo de la fórmula molecular. Que para la fórmula molecular, si vamos a necesitar el tipo de átomo y la proporción exacta de los átomos combinados. Para eso, entonces, vamos a necesitar la masa molar de la fórmula molecular. Lo vemos acá. Vamos a utilizar el ejemplo 1, que nos daban 40% gramo de carbono, 6.66% gramo de hidrógeno y 53.33% gramos de oxígeno. Esto porque para hacer la fórmula molecular necesitamos la empírica. Entonces, nos dan que la masa molar de la fórmula molecular es 180 gramos mol. Ese es el dato extra que me tienen que dar. Entonces, lo primero es calcular la masa molar o molecular de la fórmula empírica. Recordemos que la fórmula empírica era CH2O. Entonces, hacemos la tabla, colocamos los elementos, el coeficiente y la masa. Tenemos carbono, oxígeno e hidrógeno, un carbono, un oxígeno, 2 hidrógenos, correspondientes masas: 12 para el carbono, 16 gramos mol para el oxígeno y 1 gramo mol para el hidrógeno. Multiplicamos 12
16 y 2 y sumamos. La masa formular corresponde a 30 UMA. El siguiente paso es relacionar la masa molar de la fórmula molecular y la masa molar de la fórmula empírica de la siguiente manera. Masa molar del compuesto entre la masa molar empírica, que sería 180 gramos mol, entre 30 gramos mol, nos da un resultado de 6. Ese factor que estamos obteniendo ahí es el que vamos a utilizar para la fórmula molecular de la siguiente manera. El 6 lo multiplicamos por la fórmula empírica y quedaría de la siguiente forma. 6 por un carbono, C6. 6 por 2 hidrógenos, H12. Y 6 por un oxígeno, O6. Entonces mi fórmula molecular corresponde a C6, H12, O6. Recordemos que siempre me tienen que dar el dato de la masa molar del compuesto. Para terminar, vamos con la fórmula estructural, que básicamente es el orden de unión de los átomos, por lo cual se proporciona más información que la fórmula molecular. Para mostrar este tipo de fórmula es necesario mucho espacio, por lo cual en ocasiones se utilizan fórmulas estructurales condensadas. Por ejemplo, para el compuesto etano, que vamos a ver, su fórmula estructural sería la correspondiente. ¿Ok? CH3, CH3. Esa sería la fórmula estructural condensada. Otro ejemplo, CH3, CH2, CH2, CH3. Eso corresponde al butano. La fórmula estructural para el etano sería como la estamos observando, con todos los hidrógenos distribuidos. Y para el butano, podemos ver todos los átomos de carbono unidos entre sí, con los correspondientes hidrógenos y cantidad de hidrógenos para cada carbono. Muy bien, chicos. Eso sería todo por el momento. Espero que les haya servido de bastante utilidad. Y pues nos vemos en un próximo video.